Esdras 5. El profeta Ageo y el profeta Zacarías, hijo de Idó, comenzaron a profetizar a los judíos que vivían en Judá y en Jerusalén en nombre del Dios de Israel, que velaba por ellos. Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadac, decidieron reanudar la construcción del templo de Dios en Jerusalén. Los animaba la presencia de los profetas de Dios que estaban con ellos. Pero vinieron Tatenaí, gobernador de Transeufratina, Satar Bosnaí y sus consejeros, y les dijeron: ¿Quién os ha autorizado la reconstrucción de este templo y la restauración de esta muralla? Y añadieron: ¿Cómo se llaman los hombres que están construyendo este edificio? Pero los ojos de su Dios velaban por los ancianos de los judíos y no les obligaron a parar la obra hasta que llegase el informe a Darío y se recibiera su respuesta sobre este asunto. Copia de la carta que Tatenaí, gobernador de Transeufratina, Satar Bosnaí y sus consejeros, los gobernantes del otro lado del río Éufrates, remitieron al rey Darío. El informe que le enviaron decía: al rey Darío, plenitud de paz. Sepa el rey que hemos ido a la provincia de Judea y hemos visto que el templo del gran Dios está siendo reconstruido con piedras de sillería y sus paredes recubiertas de madera. La obra se va haciendo con esmero y avanza gracias a su trabajo. Preguntamos a los ancianos quién les había autorizado a la reconstrucción del templo y a la restauración de la muralla. Además, les pedimos sus nombres para comunicártelo y darte por escrito los nombres de las personas que están al frente de ellos. Ellos nos respondieron: nosotros servimos al Dios del cielo y de la tierra, por eso estamos reconstruyendo el templo que fue proyectado hace muchos años y que un gran rey de Israel edificó y concluyó. Pero nuestros padres irritaron al Dios del cielo, que los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo, el cual destruyó este templo y deportó al pueblo a Babilonia. Pero el primer año de Ciro, rey de Babilonia, el rey Ciro promulgó un edicto, autorizando la reconstrucción de este templo de Dios. Además, el rey Ciro sacó del templo de Babilonia los utensilios de oro y plata del templo de Dios que Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén para ponerlos en el templo de Babilonia, y se los entregó a un hombre llamado Sesbasar, a quien había nombrado gobernador con la siguiente orden: toma estos utensilios y llévalos al templo que está en Jerusalén y que sea reconstruido el templo de Dios en el mismo sitio. El tal Sesbasar vino y colocó los pilares del templo de Dios en Jerusalén, que desde entonces se están reconstruyendo y cuyas obras aún no han terminado. Así pues, si le parece bien al rey, ordena que se consulten los archivos reales de Babilonia para ver si es verdad que el rey Ciro autorizó la reconstrucción de este templo de Dios en Jerusalén y que después se nos envíe la decisión del monarca sobre este asunto. Esdras 6. Entonces el rey Darío promulgó un edicto para que se buscara en Babilonia, en los edificios donde se guardaban los archivos, y en Ecbatana, fortaleza situada en la provincia de Media, se encontró un rollo en el que estaba escrita la memoria siguiente. El año primero de su reinado, el rey Ciro promulgó un edicto sobre el templo de Dios en Jerusalén que decía: pónganse los pilares y sea reconstruido el templo como lugar en el que se ofrezcan sacrificios. Ha de tener 30 metros de alto y 30 de ancho, 3 hileras de piedras de sillería y una hilera de madera. Los gastos serán costeados por la casa del rey. Además, los utensilios de oro y plata del templo de Dios que Nabucodonosor sacó del templo de Jerusalén y llevó a Babilonia serán restituidos y volverán al templo de Jerusalén para ser colocados en el templo de Dios. Así pues, Tatenaí, gobernador de Transeufratina, Satar Bosnaí y sus amigos los afarsaqueos de Transeufratina, alejaos de ahí y dejad que se reanuden las obras de ese templo de Dios. El gobernador de los judíos y los ancianos judíos reconstruirán este templo de Dios en el lugar que ocupaba. Estas son mis órdenes sobre lo que debéis de hacer con los ancianos judíos para la reconstrucción del templo de Dios. De los ingresos reales procedentes de los tributos de Transeufratina, páguese puntualmente a esos hombres los gastos sin ningún tipo de interrupción. Se les proporcionará cada día sin falta todo lo que necesiten para los holocaustos al Dios del cielo: novillos, carneros y corderos, trigo, sal, vino y aceite según las normas de los sacerdotes de Jerusalén, para que así puedan ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo y rueguen por la vida del rey y de sus hijos. También ordeno que a todo aquel que no cumpla este edicto le será arrancada una viga de su casa, se le azotará amarrado a ella y su casa será reducida a un montón de escombros por este delito. Y Dios, que ha establecido allí su nombre, aplaste a todo aquel rey o pueblo que trate de incumplir esto destruyendo este templo de Dios en Jerusalén.
Yo, Darío, he promulgado este decreto y quiero que sea ejecutado al pie de la letra. Entonces Tatenaí, gobernador de Transeufratina, Satar-Bosnaí y sus compañeros hicieron exactamente lo que el rey Darío había ordenado, y los ancianos judíos prosiguieron las obras con éxito, confortados por la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Idó. Edificaron y concluyeron la reconstrucción según el mandato de Dios de Israel y con la orden de Ciro, de Darío y de Artajerjes, reyes de Persia. Así terminaron este templo el día 3 del mes de Adar, el año 6 del reinado del rey Darío. Los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás repatriados celebraron con alegría la dedicación de este templo de Dios. Con motivo de la dedicación de este templo de Dios, ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos según el número de las tribus de Israel. También organizaron los turnos de los sacerdotes y las clases de los levitas para el servicio de Dios en Jerusalén, tal y como está escrito en el libro de Moisés. Los repatriados celebraron la Pascua el día 14 del mes primero. Los sacerdotes y los levitas se habían purificado para la ocasión. Todos los purificados ofrecieron el sacrificio de la Pascua por todos los repatriados, por sus hermanos, los sacerdotes y por ellos mismos. Los hijos de Israel repatriados comieron el banquete pascual con todos los que se habían separado de la impureza de las gentes del país y se habían unido a ellos para buscar al Señor Dios de Israel. Así pues, celebraron con alegría la fiesta de los ácimos durante 7 días, porque el Señor los había llenado de gozo y había conmovido el corazón del rey de Asiria para ayudarles en las obras del templo de Dios, el Dios de Israel. Proverbios 15, 1-21. Respuesta amable calma la cólera, palabra áspera excita la ira. La lengua del sabio rezuma saber, la boca del necio profiere necedades. En todo lugar los ojos del Señor observan malvados y honrados. Lengua amable es árbol de vida, lengua áspera rompe el corazón. El necio desprecia la corrección paterna, el prudente escucha la reprensión. La casa del honrado desborda de bienes, las ganancias del malvado son inestables. Los labios del sabio destilan ciencia, la mente del necio ignorancia. El Señor detesta el sacrificio del malvado, la oración de los rectos alcanza su favor. El Señor detesta la conducta del malvado, pero ama al hombre que busca la justicia. Quien deja el buen camino tendrá su castigo, quien odia la corrección morirá. El Señor conoce abismo y perdición, cuanto más el corazón humano. El soberbio no quiere reprensiones, por eso no se junta con los sabios. Corazón contento alegra el semblante, corazón afligido deprime el ánimo. La mente inteligente cultiva el saber, la boca del tonto se apacienta de sandeces. Para el apenado todos los días son malos, corazón feliz siempre está de fiesta. Más vale poco con temor del Señor que grandes tesoros con preocupación. Más vale ración de verdura con amor que buey cebado con rencor. Hombre impulsivo provoca peleas, hombre paciente calma contiendas. En la senda del vago crecen espinos. La ruta del que trabaja está allanada. Hijo sabio alegra a su padre, hijo necio deshonra a su madre. La necedad divierte al ignorante, el sensato camina con rectitud. Hechos 20, 1-16. Cuando se hubo apaciguado el tumulto, Pablo hizo venir a los discípulos y los animó, y después de despedirse salió para Macedonia. Después de recorrer aquella región, animando a los discípulos con largos discursos, vino a Grecia, donde pasó 3 meses. Como los judíos organizaron una conspiración contra él cuando estaba a punto de embarcarse para Siria, decidió regresar a través de Macedonia. Lo acompañaban Sópatros, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo, de Tesalónica, Cayo, de Derbe, y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos se adelantaron y nos esperaron en Tróade. Nosotros, por nuestra parte, al terminar los días de los ácimos, nos hicimos a la mar en Filipos y en 5 días nos unimos a ellos en Tróade, donde nos detuvimos 7 días. El primer día de la semana nos reunimos para la fracción del pan. Pablo les estuvo hablando y como iba a marcharse al día siguiente, prolongó el discurso hasta medianoche. Había lámparas en abundancia en la sala de arriba donde estábamos reunidos. Un muchacho de nombre Eutiquio estaba sentado en la ventana. Mientras Pablo alargaba su discurso, al muchacho le iba entrando un sueño cada vez más pesado. Al final, vencido por el sueño, se cayó del 3er piso abajo.
lo recogieron ya muerto, pero Pablo bajó, se echó sobre él y abrazándolo dijo: «No os alarméis, sigue con vida». Volvió a subir, partió el pan y lo comió. Estuvo conversando largamente hasta el alba y por fin se marchó. Por lo que hace al muchacho lo trajeron vivo, con gran consuelo de todos. Nosotros nos adelantamos a embarcarnos y zarpamos con rumbo a Aso, donde habíamos de recoger a Pablo. Así lo había decidido, pues quería hacer el camino a pie. Cuando se reunió con nosotros en Aso, lo recogimos y llegamos a Mitilene. Desde allí nos hicimos a la mar y pasamos al día siguiente frente a Quíos. Al otro día tocamos puerto en Samos y al día siguiente llegamos a Mileto. Pablo se había propuesto no hacer escala en Éfeso para no tener que demorarse en Asia, pues tenía prisa por estar en Jerusalén, si era posible, el día de Pentecostés.